En el corazón de Valencia, donde el eco de las campanas del Miguelete se entrelazaba con el murmullo futurista de la ciudad de las artes y las ciencias, ¿podría la pasión por la precisión y el legado automovilístico de un hombre enfrentarse al rugido anárquico quienes profanaban el asfalto en nombre de una emoción vacía? La respuesta estaba a punto de quemar rueda en las mismas calles que habían visto nacer leyendas. Alejandro Alex Valls, a sus 48 años, era una figura de discreta eminencia en el mundo de la automoción clásica. Su taller, Valls Automoción Clásica, ubicado en una nave impecablemente restaurada en el ensanche, no era un simple garaje, sino un santuario donde la historia del motor revivía con una pátina de nueva gloria. Aquella mañana, de una primavera valenciana que olía a azahar y a mar, Alex supervisaba con su habitual atención al detalle la fase final de la restauración de un hispano-suiza, Alfonso Truese, una joya de la ingeniería española. Su cabello entrecano, peinado con pulcritud, y sus ojos azul acero, agudos y analíticos, contrastaban con las manos expertas, manchadas ligeramente de una grasa noble, que acariciaban la curva del guardabarros del vehículo. Vestía una americana de lino color arena sobre una camisa blanca inmaculada, su atuendo habitual que fusionaba la elegancia empresarial con la practicidad del artesano. Una minúscula cicatriz sobre el pómulo derecho, casi invisible, era el único rastro de una juventud vivida al límite de la adherencia. La tonalidad del rojo es perfecta, Mateo, comentó Alex a su jefe de taller, un hombre mayor que había trabajado con su padre. Pero revisa la tensión del cable del velocímetro. Quiero que la aguja flote, no que salte. Su vida actual era un compendio de orden, precisión y la belleza intrínseca de la mecánica bien ejecutada. Un marcado contraste con la escena que, sin él saberlo aún, se desarrollaba al otro lado de la ciudad. Al caer la noche, la ronda norte de Valencia, una arteria de asfalto que normalmente canalizaba el flujo y reflujo del tráfico urbano, se transformaba en el coto privado de los Jaguares de la Noche MC. Liderados por Marco el Caimán Herrera, un hombre de 30 y pocos años cuya delgadez fibrosa y mirada depredadora hacían honor a su apodo, la banda era una amalgama de adrenalina y desprecio por las normas. El Caimán, con tatuajes de jaguares y motivos aztecas reptando por sus brazos y cuello, y una sonrisa perpetua que no alcanzaba sus ojos fríos, disfrutaba del caos. Su moto deportiva, una bestia japonesa modificada hasta el extremo, aullaba mientras él y una veintena de sus secuaces, entre ellos el astuto Raúl Chacal Domínguez y el corpulento Luis Roca Pérez, se lanzaban a una carrera ilegal. Grababan sus proezas con cámaras GoPro. El peligro para otros conductores, una mera externalidad en su búsqueda de emociones y notoriedad en foros clandestinos de Internet. Esa noche, un frenazo de un conductor inocente para evitar una colisión múltiple terminó con el coche subido a la mediana, sin heridos graves de milagro, pero con el terror grabado en el rostro de una familia. Para los Jaguares, era solo una anécdota más en su conquista del asfalto. El nexo entre el mundo ordenado de Alex Valls y la anarquía de los Jaguares se materializó pocos días después. Tony, un viejo amigo de Alex, dueño de un pequeño pero muy respetado taller de preparación de motos de competición en un barrio obrero, llamó a Alex con la voz quebrada por la preocupación. «Alex, necesito tu consejo. Estoy metido en un lío», confesó Tony, tras los preámbulos. Resultó que los Jaguares le habían hecho una visita. Querían patrocinio para sus carreras, es decir, dinero en efectivo, o el uso gratuito de su taller para sus modificaciones ilegales. Si se negaba, habían insinuado consecuencias desafortunadas para su próximo evento de puertas abiertas, donde planeaba mostrar jóvenes promesas del motociclismo local. Alex escuchó en silencio, su expresión endureciéndose sutilmente. Conocía la reputación de los Jaguares. No eran simples aficionados ruidosos, eran una plaga que manchaba la verdadera cultura del motor, aquella basada en la habilidad, el respeto y la competición limpia. El miedo en la voz de Tony, un hombre que había dedicado su vida a las dos ruedas con honestidad, encendió en Alex una fría determinación. «Tranquilo, Tony», dijo Alex con su calma habitual, aunque sus ojos azules ahora tenían un brillo acerado. «No cedas a sus amenazas. Déjame ver qué puedo averiguar. Hay formas de lidiar con depredadores que no entienden otro lenguaje que el de la fuerza o el de la inteligencia superior». Colgó el teléfono. La restauración del hispano-suiza podía esperar.
Había un tipo diferente de mecanismo averiado en su ciudad, y sentía la obligación moral y profesional de intentar repararlo. Alex Budge no era un hombre de acción impulsiva. Su pasado en los circuitos europeos le había enseñado que la carrera más importante se gana a menudo en la estrategia previa, en el conocimiento del terreno y del adversario. Comenzó su investigación con la discreción de un restaurador, examinando una pieza antigua en busca de fallos ocultos. Activó su red de contactos, tejida durante décadas en el mundo del motor valenciano, mecánicos veteranos, expilotos, periodistas especializados, incluso algunos miembros de clubes de coches clásicos con buenos oídos en la calle. No preguntó directamente por los jaguares al principio, sino por el fenómeno creciente de las carreras ilegales, por grupos de motos especialmente disruptivos. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Los jaguares, liderados por el Caimán Herrera, eran más organizados de lo que aparentaban. Tenían informadores que les alertaban de los movimientos policiales habituales. Usaban foros online encriptados y aplicaciones de mensajería segura para convocar sus carreras con poca antelación, cambiando rutas y horarios constantemente para evitar ser interceptados. Su financiación provenía de las apuestas en esas carreras y cada vez más de la extorsión a pequeños negocios del sector. «Son como una plaga de langostas, con motor de 2 tiempos», le comentó a Mateo, su jefe de taller, mientras ambos observaban un vídeo borroso de una carrera nocturna que un contacto le había hecho llegar. Consumen, destruyen y se mueven al siguiente objetivo. Paralelamente, en la redacción de Valencia Actual Digital, un diario online conocido por su periodismo de investigación incisivo, Elena Rubio, una joven periodista de 28 años con una energía inagotable y un olfato infalible para las historias que otros preferían ignorar, también estaba siguiendo la pista de los jaguares. Paralelamente, en la redacción de Valencia Actual Digital, un diario online conocido por su periodismo de investigación incisivo, Elena Rubio, una joven periodista de 28 años con una energía inagotable y un olfato infalible para las historias. Había recibido varias quejas anónimas de vecinos hartos del ruido y el peligro, y un par de videos de accidentes leves donde claramente se veían motos de alta cilindrada huyendo del lugar. «Aquí hay algo más que simples gamberros, jefe», le dijo a su editor. «Esto huele a organización. Quiero investigar a fondo». Su editor, conociendo su tenacidad, le dio luz verde, pero con una advertencia. «Con cuidado, Elena. Esos tipos no juegan limpio». Alex, a través de un contacto común en el mundo del periodismo del motor, se enteró del interés de Elena Rubio por los jaguares. Vio en ella una posible aliada, un canal para ejercer presión sin exponerse directamente. Su estrategia comenzó a tomar forma. No se trataba de una confrontación directa, eso sería jugar en el terreno del Caimán. Se trataba de anticipación, de información y de utilizar la propia arrogancia de la banda en su contra. Comenzó por lo técnico. Con su profundo conocimiento de la mecánica, analizó los vídeos de las motos de los jaguares. Identificó modificaciones ilegales que aumentaban drásticamente su peligrosidad. Sistemas de escape sin silenciador, neumáticos no homologados para calle, posibles alteraciones en los limitadores de velocidad. Preparó un dossier técnico anónimo, detallando estas infracciones y sus implicaciones para la seguridad vial. Lo hizo llegar a Elena a través de un correo electrónico encriptado y una cuenta anónima. Fuente anónima preocupada por la seguridad vial en Valencia, decía el escueto mensaje. Elena recibió el dossier con escepticismo inicial, pero la precisión técnica de la información la convenció. Era oro puro para su investigación. Publicó un primer artículo explosivo. Motos asesinas, las bombas de relojería que recorren impunemente las calles de Valencia, detallando cómo estas modificaciones convertían a las motos en proyectiles incontrolables y cuestionando la pasividad de las autoridades. El artículo generó un considerable revuelo. La reacción del Caimán fue de furia. «¿Quién coño es esta periodista? ¿Y de dónde saca esa mierda técnica?», bramó en su taller. «Chacal, averigua quién está hablando demasiado». La presión aumentaba. Alex, satisfecho con el primer impacto, preparó su siguiente movimiento. Sabiendo por sus contactos que los jaguares planeaban una gran concentración en la zona del puerto de Valencia para celebrar su notoriedad y desafiar las críticas, decidió subir la apuesta.
Filtró a Elena de nuevo anónimamente, no solo la fecha y hora de la concentración, sino también un análisis predictivo de las rutas que probablemente usarían para llegar y dispersarse, basado en sus patrones anteriores y en el conocimiento de Alex de las vías de la ciudad. Filtró a Elena, de nuevo anónimamente, no solo la fecha y hora de la concentración, sino también un análisis predictivo de las rutas que probablemente usarían para llegar y dispersarse, basado en sus patrones. Le sugirió, además, que alertara a ciertos colectivos vecinales y asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico. El día de la concentración, el puerto de Valencia no solo encontró a los jaguares. Encontró también a varios equipos de televisión local, alertados por Elena y por la bola de nieve mediática, a numerosos ciudadanos con sus móviles grabando, y una presencia policial mucho más nutrida y coordinada de lo habitual, que había establecido controles preventivos en las rutas de acceso clave que Alex había predicho. La celebración de los jaguares se convirtió en una ratonera. Varias motos fueron inmovilizadas por modificaciones ilegales evidentes. Algunos miembros fueron multados por conducción temeraria al intentar realizar sus habituales exhibiciones. El Caimán, frustrado y humillado, apenas pudo articular unas pocas amenazas incoherentes ante las cámaras antes de que sus propios hombres lo instaran a retirarse para evitar males mayores. Los artículos de Elena al día siguiente fueron demoledores, mostrando la arrogancia de la banda frente a la respuesta ciudadana y policial. La imagen de intocables de los jaguares comenzaba a resquebrajarse. El Caimán estaba fuera de sí. La humillación en el puerto había sido un golpe directo a su ego y a su autoridad dentro de la banda y en los bajos fondos. «Alguien nos está jodiendo desde dentro o desde muy cerca», gritaba Chacal y Roca en su taller, un antro ruidoso y desordenado que contrastaba con la pulcritud casi quirúrgica de Bytes Automoción Clásica. «Quiero saber quién es el soplón y quién es esa periodista de mierda. Y quiero que paguen». Su paranoia lo llevó a cometer errores. Ordenó a sus hombres intensificar la intimidación contra los negocios que sospechaba que no colaboraban lo suficiente, tratando de reafirmar su control. Pero ahora, muchos de esos negocios, envalentonados por la atención mediática y sintiéndose menos solos, comenzaron a instalar cámaras de seguridad y a reportar los incidentes con más detalle. Alex Budge, desde la distancia, seguía moviendo sus hilos con la precisión de un maestro relojero. Cada nueva información sobre las rutas de las carreras o los planes de intimidación de los jaguares que llegaba a sus oídos, o que deducía de sus análisis de patrones, se convertía en una nueva filtración anónima para Elena Rubio. Y cada nuevo artículo de Elena, cada nuevo vídeo viral de las fechorías de los jaguares, aumentaba la presión sobre las autoridades. Un día, Elena recibió un paquete anónimo, dentro una memoria USB. Contenía grabaciones de audio de baja calidad pero audibles de El Caimán y Chacal, discutiendo explícitamente la extorsión a varios talleres, mencionando nombres y cantidades. También había un análisis detallado de las finanzas opacas de un par de eventos de exhibición que los jaguares habían organizado, sugiriendo apuestas ilegales y blanqueo de dinero a pequeña escala. «Esto es dinamita», murmuró Elena, sus ojos brillando de excitación profesional. No sabía quién era su benefactor anónimo, pero estaba claro que era alguien con un conocimiento profundo de los jaguares y con recursos para obtener esa información. Mientras tanto, Alex se enfrentaba a su propio dilema. Estaba jugando un juego peligroso. Aunque todas sus acciones eran legalmente impecables, alertar anónimamente a la prensa o a la policía no es un delito, y su conocimiento técnico era suyo para usarlo como quisiera en sus análisis, sabía que si el Caimán descubría su implicación, la situación podría volverse personal y mucho más peligrosa. Aunque todas sus acciones eran legalmente impecables, alertar anónimamente a la prensa o a la policía no es un delito, y su conocimiento técnico era suyo para usarlo como quisiera en sus análisis, sabía que si el Caimán descubría su implicación, la situación podría volverse. La cicatriz en su pómulo palpitó levemente, un recordatorio de que el mundo del motor, incluso el profesional, a veces tenía un lado oscuro y brutal. Pero el recuerdo de la voz asustada de su amigo Tony y la imagen de esos energúmenos poniendo en peligro vidas inocentes por pura arrogancia reafirmaba su decisión. El Caimán, sintiéndose cada vez más acorralado y humillado, decidió dar un golpe de efecto definitivo.
Anunció en sus foros privados la Gran Noche del Jaguar, una carrera ilegal masiva que recorrería las arterias principales de Valencia, desde la Avenida del Puerto, pasando por el corazón del ensanche hasta la Ciudad de las Artes y las Ciencias, desafiando abiertamente a la policía y a la ciudad entera. Anunció en sus foros privados la Gran Noche del Jaguar, una carrera ilegal masiva que recorrería las arterias principales de Valencia, desde la Avenida del Puerto, pasando por el corazón del ensanche hasta la Ciudad de las Artes y las Ciencias, desafiando abiertamente a sería su coronación o su tumba. Alex supo que ese era el momento. La arrogancia del Caimán lo había llevado a la trampa perfecta. La Gran Noche del Jaguar. Se anunció con el secretismo habitual, pero gracias a la red de información que Alex había tejido, y que ahora incluía a algunos jóvenes mecánicos desencantados con la deriva de los clubes moteros, los detalles exactos de la ruta y la hora llegaron a sus manos casi al instante. Era una ruta suicida, atravesando zonas de alta densidad de tráfico y peatonales, incluso en horario nocturno. Alex preparó su jugada maestra. No involucraría ni un solo dron de su empresa esta vez, para mantener la plausibilidad de su anonimato. En su lugar, se centró en la información y en la coordinación indirecta. Primero contactó, de nuevo a través de canales anónimos y encriptados, a Elena Rubio. Le proporcionó la ruta completa, los horarios estimados para cada tramo y un análisis técnico demoledor de los puntos de mayor peligrosidad, incluyendo simulaciones de posibles accidentes basadas en la velocidad habitual de los jaguares y las características de sus motos modificadas. Esta información, decía la nota adjunta, es para que el público y las autoridades comprendan la magnitud del peligro. La prevención es la única victoria aquí. Elena, con este material, preparó el artículo más contundente de su carrera, que se publicaría simultáneamente en la web de su diario y se enviaría como alerta a las principales agencias de noticias y televisiones locales la misma tarde de la carrera. El titular: la ruleta rusa motorizada que amenaza el corazón de Valencia esta noche. Segundo, Alex utilizó un conocimiento muy específico que poseía. Su empresa Casals Aerotech había realizado un estudio de consultoría para el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Valencia hacía un par de años, enfocado en la optimización de los flujos de tráfico durante grandes eventos mediante la reprogramación de semáforos inteligentes. Aunque no tenía acceso directo al sistema actual, conocía sus capacidades y sus protocolos. Preparó un informe técnico detallado, también anónimo, dirigido al jefe de la Guardia Urbana de Tráfico. En él, basándose en la posible ruta de una concentración masiva de vehículos no autorizada, sin mencionar a los jaguares explícitamente, sugería una secuencia de programación de semáforos para esa noche específica en esas avenidas. Oficialmente, para minimizar el impacto en el tráfico transversal y facilitar la intervención escalonada de las unidades de emergencia en caso de incidentes. Extraoficialmente, para convertir la ruta de los jaguares en una sucesión de embudos, paradas inesperadas y cuellos de botella que fragmentarían su grupo y facilitarían la acción policial. La noche llegó, cargada de tensión. Los jaguares, liderados por un Caimán exultante y ajeno a la trampa, se lanzaron al asfalto. Pero desde el primer momento, nada salió como esperaban. Las principales avenidas, que deberían haber sido sus autopistas privadas, se convirtieron en un laberinto de semáforos en rojo y tráfico denso en los cruces. Los grupos de motoristas se vieron obligados a separarse, a reducir drásticamente la velocidad. La policía, con la información precisa de la ruta y los puntos conflictivos, había desplegado un operativo sin precedentes: controles en cada salida de los túneles, patrullas móviles en los cruces clave, e incluso un helicóptero con una potente cámara térmica sobrevolando la ciudad. Elena Rubio y su equipo, así como otros medios alertados, estaban en los puntos donde Alex había previsto que habría más problemas. Las imágenes que captaron no fueron de hazañas audaces, sino de frustración, de motoristas atrapados, de algunos intentos temerarios de evasión que terminaron en caídas leves o en ser interceptados fácilmente. El Caimán, viendo su gran noche desmoronarse, intentó una maniobra desesperada, tratando de liderar a un grupo reducido a través de una calle peatonal abarrotada cerca de la catedral. Fue la imagen que selló su destino, su moto rugiendo entre gente aterrorizada antes de ser bloqueado por 3 furgonetas de la policía en una plaza sin salida.
La cámara de Elena captó su rostro desencajado, la furia impotente de un depredador atrapado. No hubo disparos ni persecuciones de infarto. Solo la fría y metódica aplicación de la ley, guiada por una inteligencia superior que había convertido la ciudad en un tablero de ajedrez donde cada movimiento de los jaguares había sido anticipado y contrarrestado. Los días siguientes a la desastrosa gran noche del jaguar fueron un calvario judicial y mediático para Marco el Caimán Herrera y sus secuaces. Las imágenes de su temeridad y el pánico causado inundaron los informativos. Los artículos de Elena Rubio, respaldados por los análisis técnicos y las pruebas filtradas anónimamente por Alex, no dejaban lugar a dudas sobre la peligrosidad y la organización de la banda. Decenas de miembros de los jaguares fueron detenidos esa misma noche o en los días posteriores. El Caimán, Chacal y Roca enfrentaron una larga lista de cargos: asociación ilícita, múltiples delitos graves contra la seguridad vial con resultado de peligro manifiesto para la vida de las personas, desórdenes públicos agravados, resistencia a la autoridad y, gracias a los testimonios de comerciantes que finalmente se atrevieron a hablar, varios cargos de coacciones y extorsión. El Caimán, Chacal y Roca enfrentaron una larga lista de cargos: asociación ilícita, múltiples delitos graves contra la seguridad vial con resultado de peligro manifiesto para la vida de las personas, desórdenes públicos agravados, resistencia a la autoridad, y el club Los Jaguares de la Noche MC dejó de existir como una amenaza organizada en Valencia. Las carreras ilegales masivas cesaron. Los pequeños talleres y negocios del sector respiraron aliviados. Una tarde, unas semanas después, Alex Weiss asistía como invitado de honor a la discreta inauguración de una nueva pista de karting para jóvenes en un barrio obrero de la periferia, un proyecto que su fundación familiar había apoyado financieramente. Observaba a los chavales, algunos de ellos de entornos difíciles, disfrutar de la velocidad y la competición de forma segura y controlada, sus rostros iluminados por la emoción. Elena Rubio estaba allí, cubriendo el evento para su diario digital. Su reportaje sobre los jaguares le había valido un premio local de